Evita decía sobre el 1 de Mayo en su libro La razón de mi vida, libro que siempre debemos tener en cuenta y cada tanto repasarlo, porque debería ser un libro de consulta como todos los libros de Evita y el general Perón, para todos aquellos que amamos esta causa, que es la causa del pueblo. Por ese entonces, decía Evita, sobre el 1 de Mayo, que en otros tiempos fue triste celebración de los trabajadores oprimidos, es ahora una de nuestras dos fiestas mayores, decía Evita. Algunas veces visitantes extranjeros nos han preguntado por qué mantiene el gobierno una fecha que tiene en todo el mundo un sentido de revolución y de rebeldía, y que es aprovechada en todas partes por los comunistas en contra de lo que los mismos visitantes llaman el orden legalmente constituido. Siempre les he aclarado respecto de esto varias cosas y pienso que estos apuntes destinados a tantas preguntas silenciosas deben contener las mismas contestaciones que yo he dado a quienes me han hecho las preguntas en forma personal. Y entonces seguía diciendo Evita: en primer lugar, creo que el gobierno no podría suprimir la celebración. Es cosa del pueblo, y Perón ha dicho muchas veces que no hará sino lo que quiera su pueblo. Esto tiene que ver con lo que en realidad, dentro de los 10 años del gobierno peronista, los trabajadores vivían en una fiesta. En un gobierno que realizaba la justicia social, dándole la libertad al hombre que necesitaba, poniéndolo en el centro del universo a ese hombre auténtico y total, que era materia y espíritu, e inteligencia y corazón, individual pero también social, material pero trascendente, limitado pero infinito, según palabras del general Perón en esa época. Y recordemos que los trabajadores eran la columna vertebral de ese movimiento y de ese gobierno de esos años más felices que se vivieron en la Argentina. Y lo vamos a repetir hasta el cansancio, que el 17 de octubre de 1945 el general Perón habla de ese sello que marcó el antes y el después de la historia argentina, cuando habla de la unidad indestructible e infinita, que esa unidad sigue estando firme hasta los días del presente y lo seguirá por mucho tiempo más. Y seguía Evita: el pueblo que antes sufrió en cada 1 de Mayo la angustia de la opresión y aún de la muerte, no puede menos que recordar la fecha con alegría, antes de Perón. El 1 de Mayo se reunían los trabajadores en las plazas y en las calles de todas las ciudades del país y sus dirigentes aprovechaban la oportunidad para hablarles. Los buenos dirigentes, por lo general, tenían muy poco que decir en realidad. Más que hablar de esperanzas, las realidades eran muy pocas. Entonces los malos dirigentes, los falsos dirigentes, los que habían aprendido la lección en libros extraños o en tierras extrañas, no desperdiciaban la ocasión de agitar a sus compañeros ante las escasas realidades que podían ofrecer y ante la larga espera de las promesas nunca cumplidas. El camino más fácil era incitar a la rebelión y a la anarquía. Los gobiernos fríos e inaccesibles a todo clamor y a todo dolor respondían a aquellos actos con el silencio o las más de las veces con la policía. Y el 1 de Mayo casi siempre se vestía de rojo, porque era el día de verterse sangre humilde, que nunca es azul, siempre roja, porque siempre es pura. El pueblo argentino no olvida aquellas jornadas de angustia y de muerte, porque no va a celebrar la fecha ahora que puede hacerlo sin temores y sin inquietudes, decía Evita. En vez de gritos con los puños crispados frente a las puertas cerradas de la Casa de Gobierno. El pueblo trabajador argentino celebra ahora cada 1 de Mayo en una fiesta magnífica que preside desde los balcones de la Casa de Gobierno en su conductor en su calidad de primer trabajador argentino, título sin duda el más preciado por Perón, que está impreso en la marcha y también dice que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, porque la Argentina grande con que San Martín soñó es la realidad efectiva que debemos a Perón. Y recordemos que una de las proclamas de aquel gobierno era gobernar, es crear trabajo, y también en las 20 verdades peronistas, que es una síntesis de la doctrina justicialista, decía en la verdad número 4, no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Y en la verdad número 5, en la nueva Argentina, el trabajo es un derecho y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Y termina diciendo Evita, y lo maravilloso es que en vez de
temer a la muerte en ese día, el pueblo suele ofrecer su vida gritando un estribillo que siempre me toca el alma: la vida por Perón.